Continuamos con el estudio de mis grandes predecesores. En esta ocasión, un enfrentamiento entre Lasker y Steinitz en el match revancha celebrado en Moscú, la octava partida en 1896. Enfermo pero creativo en estrategia. Durante el match revancha de Moscú, Steinitz comenzó a sufrir serios problemas de salud, debiendo internarse durante todo un mes en el hospital. Pero incluso en tan difíciles condiciones, jugando contra un joven y fuerte oponente, el maestro pudo a veces crear genuinas obras maestras de la estrategia. No se pierda esta partida donde existen, además de los errores naturales de los humanos, bellas continuaciones del ajedrez de esa época, del ajedrez clásico de donde todos debemos beber. Comenzó este encuentro donde Lasker conducía las piezas blancas con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Alfil B5 planteando una apertura española que fue respondido con la defensa Steinitz, precisamente el conductor de las negras y creador de esta defensa con las negras. D4 atacando el centro y alfil D7. Caballo C3, caballo de G a E7. Normalmente no se desarrolla el caballo por aquí, pero en esa época la teoría estaba aún muy joven y no existían, por supuesto, los ordenadores donde, como ahora, se encuentran jugadas de la inteligencia artificial, pero estas jugadas y planes son de la inteligencia natural, la inteligencia humana. Alfil G5, F6 y alfil E3. Caballo C8, caballo E2, alfil E7. Las negras han tenido que maniobrar para conseguir el completo desarrollo de sus piezas, lo que en realidad ha hecho un conglomerado de piezas en el centro del tablero, pero una posición muy sólida. Lasker continuó con C3, la protección del centro, enroque, alfil D3, caballo B6, caballo G3, rey H8, enroque, dama E8, torre C1. Ambos han completado su desarrollo y planifican sus estrategias correspondientes. En esta partida, Kasparov no realizó muchos comentarios hasta más adelante, teniendo en cuenta que todas estas jugadas son más o menos naturales y estratégicas de su creación, de la creación de estos dos colosos del ajedrez. Caballo D8, torre E1, C5, caballo D2, caballo A4. Como podemos ver en la barra de análisis, las blancas mantienen una ventaja, que generalmente es típico de cualquier apertura. Pero las negras se lanzan ahora con una serie de actividades en el ala de dama. Ahora están atacando el peón de B2, que fue defendido con torre C2, B5 y F4. Mientras que las negras atacan en el ala de dama, el blanco lo hace en el ala de rey. Caballo E6, F5 y caballo D8. Las negras, con esta estrategia de caballo E6, F5 y caballo D8, han cerrado el centro, lo que en realidad tal vez favorezca al ataque de las blancas en el ala de rey. Pero también se han eliminado tensiones entre los peones en el centro del tablero. Continuó Lasker con el cierre completo del centro. Caballo B7, caballo F3, C4, alfil E2, alfil D8. Una maniobra natural para intentar cambiar este alfil malo por el bueno de las blancas de E3. Caballo H4, G6, alfil G4. Ambos miran la casilla F5 como punto de ataque y de estrategia. Las blancas ahora
se enfrentaron al siguiente avance, G5, muy buena jugada, retrasando el ataque del blanco e intentando la invasión largamente planeada de un caballo en D3. La inmediata jugada de las negras, caballo de B a C5, es mala en vista de la continuación F por G6, H por G6, alfil por D7, caballo por D7, dama G4, torre G8, caballo de H a F5. Esta es la jugada considerada como buen movimiento por Kasparov en el libro, pero recordemos que los ordenadores son implacables con los humanos y en este caso recomienda como mejor, en lugar de caballo de H a F5, que también gana por supuesto y es más humana, dama H3, con lo cual se amenaza un mate con caballo de H a F5. Pero continuemos entonces con la continuación de la partida G5, que fue respondido con caballo F3, caballo de B a C5 y H4. Kasparov pone una valoración de interesante, abriendo líneas para reforzar el ataque, y comenta lo siguiente: después de torre de E a E2, seguiría caballo de 3 y las blancas habrían tenido que contrarrestar la posible combinación siguiente de caballo que se amenaza, caballo D por B2, torre por B2 y caballo por C3, donde el ordenador da como igualdad, pero es una amenaza que había señalado Kasparov en este momento, a lo que seguiría, por ejemplo, indicó dama A1. La otra continuación que indicó Kasparov en esta posición fue torre de E a D2, alfil A5, alfil H5, dama E7 y caballo E2, defendiendo el peón de C3 en caso de caballo por B2. A dama A1, alfil A5, B4, alfil B6, alfil por B6, caballo por B6, caballo E1, caballo F4, seguido de la continuación A5, en ambas variantes con una partida difícil para las blancas según Ewe. Y así lo indica también la inteligencia artificial de Stockfish. Continuamos con el encuentro después de H4, H por G4. Aquí se cambiaron en realidad las tornas porque en lugar de la captura que habíamos observado G por H4, el movimiento del salto del caballo a D3 era lo indicado, con ligera iniciativa de las negras. Siguiendo el encuentro con G por H4, caballo por H4, caballo D3, torre F1. Un sacrificio de peón prácticamente forzado, porque si se hubiese jugado torre de E a E2, entonces era fuerte, comenta Kasparov, torre G8, con signo de admiración, debido a que la variante que surge de caballo D por B2 ahora es respondido con torre por B2, caballo por C3, que plantea no es muy claro, pero según Stockfish, las blancas conservarían ventaja. Digamos, después de lo que propone dama C1, caballo por E2, alfil por E2, se presenta una relación de material ventajosa para las negras, de torre y dos peones contra dos caballos. Pero en este tipo de posiciones, las dos piezas menores son más fuertes debido a que tienen una mayor actividad. Después de la jugada torre G8, alfil H5. Otra continuación, por ejemplo, torre de E a E2, sería respondido con alfil B6. Alfil H5, dama F8, caballo a F1, alfil B6, alfil por B6 y A por B6.
seguido de dama H6 o caballo F4, con ventaja, aunque ligera, de las negras. Aquí las negras tendrían mejores opciones. Tras torre F1, caballo de A por B2. Torre G8 es señalado como dudosa debido al salto caballo H5. Después de la captura caballo A por B2, dama F3, las blancas retoman la iniciativa, alfil B6, rey H2 y torre G8. Las negras podrían haber cambiado alfiles en E3, pero no se apresura con su cambio, ya que después de que el alfil se mueva de E3, su alfil en B6 evitará la maniobra de ataque torre H1 y rey G1. Comentarios de EWE. Alfil H6, dama E7, caballo H5. Aparentemente preparando una combinación. Alfil E8, buena jugada, un eslabón muy importante en la defensa. Dama H3 o la otra continuación sería, por ejemplo, caballo G3, caballo A4, alfil H5, alfil A5, caballo E2 y caballo de A a C5 con iguales posibilidades, aunque con un juego algo más cómodo para las blancas, debido tal vez a su actividad en el ala de rey, pero las negras también tienen su juego en el centro y en el ala de dama. Continuamos con la partida dama H3, caballo A4. Ha surgido una posición muy pintoresca, donde nunca se ha visto tantas piezas en la columna H. Algo curioso. Las blancas retrocedieron con su alfil a F3. En retirada, muchos comentaristas estaban desconcertados porque Lasker no jugó en este momento el sacrificio caballo G6, que es interesante. Comenta Kasparov que el ordenador resuelve este problema en cuestión de minutos con alfil por G6. Por supuesto, no la captura con el peón H por G6 debido a caballo por F6. Torre G7, alfil por G7 jaque, rey por G7, dama H7 jaque, rey por F6 y F por G6. Tal vez en aquella época que Kasparov comentó este encuentro, el ordenador era menos potente y no encontró, como en este caso, que después de dama H4, rey G7 y dama por E7, la partida termina por la vía del mate rápido. Pero no podemos decir que esta continuación sea mala. Al contrario, las blancas están ganando. Después de caballo F4, sigue entonces dama H4 con ventaja ganadora. Seguimos entonces con la línea alfil por G6, F por G6, torre por G6 y caballo por F6. Esta es la captura correcta, puesto que capturar el peón con torre por F6 es respondido con torre por F6 y la clavada alfil G5 se refuta con caballo F4, donde las negras quedan con ventaja ganadora. Aunque después de caballo por F6, torre por F6, alfil G5 y torre de A a F8, las negras también obtienen una amplia ventaja. Más modesto es, por supuesto, el cambio torre por F1, alfil por E7, alfil G1 jaque, rey H1, pero no rey G3 por torre G8, aunque en este caso la posición es igual. Sin embargo, después de rey H1, alfil F2, la partida continuaría por la vía del jaque continuo. Tras torre de A a F8, torre por F6, torre por F6, alfil F5, amenaza capturar la torre de F6 y mate en H7, rey G8 y dama H4. O inmediatamente la captura alfil por F6, dama por F6, dama por H7 jaque y rey F8 era
sin embargo, ganador para las negras. Al igual que dama H4, el respondido con alfil D8, alfil por F6, dama por F6, dama por H7 jaque, rey F8 y los dos caballos son más fuertes que la torre blanca, por lo tanto su ventaja es ganadora. Seguimos con alfil F3, caballo de A a C5. Aquí era a considerar alfil A5 como interesante, que lo ubican como igualdad, pero en este caso no es así. Existe una ligera ventaja para las negras. Caballo de A a C5, torre E2. Y de nuevo, las que rechazan la continuación, caballo G6, alfil por G6, F por G6. Posiblemente no viendo nada bueno para después de torre por G6, caballo G3, torre de A a G8. Mejor es el salto caballo F4. Torre de A a G8, caballo F5, dama D7, alfil H5. Esto es un error. Mejor es el avance G3, conservando las blancas una clara ventaja. Mientras que con alfil H5 las negras logran una gran ventaja con caballo por E4, alfil por G6, torre por G6, alfil E3 y ahora alfil A5. O también el cambio directo, alfil por E3, caballo por E3 y dama E8 es ventaja ganadora de las negras. Caballo más 3 peones por la torre es más ventajoso para el segundo jugador. Después de alfil A5, dama F3, las negras conservan una clara ventaja. Seguimos con la partida, torre E2 y caballo D7. Un retroceso que no daña la partida, pero realmente alfil A5 atacando C3 era preferible. Caballo D7 se acerca más bien a la igualdad, G3 A5. Ahora las cosas se ponen muy mal para las blancas, quienes continuaron con caballo G2 de dudoso valor. Preferible era y mejor continuación alfil G4, donde las negras solo tenían ligera ventaja, lo que no ocurre con caballo G2, que después de B4 garantiza a las negras una amplia ventaja. Caballo E3 y torre C8. Más simple era el cambio alfil por E3, alfil por E3 y B3, donde las negras tienen peones pasados en el ala dama y le facilitan una ventaja prácticamente ganadora. Torre C8, caballo D1. Las blancas intentan defender el peón de C3, pero la continuación C por B4, A por B4, torre C2 y C3 era mucho mejor para las negras, aunque en lugar de C3 el salto caballo F4 era mejor. Regresando a después de C3, que es ventajoso igualmente para las negras, volvemos a la partida con caballo D1 defendiendo C3, B por C3. Aquí el avance B3 garantizaba una gran ventaja con la idea de caballo D a C5, que era aún más fuerte, comentó Ewe. Después de B por C3, caballo por C3, alfil D4, alfil D2. Esto deja a las negras con ventaja ganadora. Era preferible en su lugar ahora retroceder nuevamente con el caballo a D1 y alfil F7 es lo que comentan con ventaja de las negras, aunque mejor es A4 según la inteligencia artificial, pero
respetemos la inteligencia humana, alfil F2, donde alfil F7, donde las negras conservan también una amplia ventaja. Tras alfil D2, caballo 7 a C5. Mejor era la continuación torre B8, ocupando esta línea abierta, esta columna abierta a favor del segundo jugador. Caballo 7 a C5, dama H4, alfil por H5, alfil por H5, torre B8, caballo a D1 y caballo a A4. Esto deja a las negras con ventaja debido a la amenaza del avance del peón a C3. Pero la continuación, torre B1, también era buena, pero aún mejor era caballo D7, donde podemos ver en la barra de análisis la amplia ventaja del negro. Después de caballo A4, el blanco continuó con alfil por A5, que es un error que las deja en mala situación, con una ventaja clara o amplia del negro, quien jugó ahora torre A8. Preferible es en este momento torre de G a C8, manteniendo la otra torre en la columna B y esta apoyando el avance del peón a C3. Torre A8, el alfil se retiró a D2, alfil D2. O de lo contrario, existe la continuación alfil E1, caballo por E1, torre de F por E1, C3, torre C2, caballo B2, caballo por C3, torre de G a C8 y torre por B2. O de lo contrario, defender el caballo con torre de E a C1 es perdedor debido a caballo D3. Torre por B2, alfil por C3, atacando ambas torres, torre de E a E2, alfil por B2, torre por B2, torre de C a B8, torre C2 y torre B4. Y aquí en esta posición las negras tienen una gran ventaja ganadora. Alfil D2, C3, alfil por C3. Una oportunidad desesperada. Aquí se comenta que si alfil H6 las negras tienen una elección agradable entre caballo de A a B2 y la otra continuación torre de G a C8, caballo E3, alfil por E3, alfil por E3. Aunque en realidad torre por E3 conduce a la igualdad. Después de alfil por E3, C2 con ventaja ganadora. La continuación de este análisis, caballo de A a B2, es la propuesta a lo que seguiría caballo E3, alfil por E3, alfil por E3 y torre por A2 con iguales posibilidades. Esa era la continuación correcta según los comentarios de Kasparov. Después de alfil por C3, caballo por C3, caballo por C3, alfil por C3 y torre F3. Caballo C1, torre C2, caballo por A2, torre de F por C3, caballo por C3, torre por C3 y torre de G a C8. Chigorin recomendó aquí, en lugar de ese traslado de la torre, llevarla en su lugar a G5, que era interesante, alfil F3. O, según su comentario, G4 es respondido con torre A2 jaque, rey H3, dama A7, alfil G6, torre A3, torre por A3, dama por A3 jaque, rey G2 y ahora dama A2 ganando. Alfil F3, torre A2 jaque. También recomiendan como interesante rey G7, pero en los análisis también dan torre A2 jaque, rey H3, rey G7, G4, H5, G por H5, dama A7, dama E1. Si se da el jaque con H6 jaque, entonces rey H7 y el rey está bien resguardado y las blancas siguen perdidas. Al igual que con dama E1,
dama F2, dama por F2, torre por F2, alfil D1, torre F1, alfil F3, rey H6, seguido de torre de G a G1 y rey G5 y rey F4, ganando. Esas son las recomendaciones de Chigorin, que se acercan mucho a el análisis del ordenador. Torre de G a C8, torre B3 y torre A2 jaque, rey H3 y torre de A a C2. Aquí la jugada torre A1 era ganadora, pero no, por ejemplo, torre de C a C2 con la idea de ganar inmediatamente por la vía del mate debido a torre B8 jaque, rey G7 y alfil E2, con lo cual las blancas logran el empate por medio de dama G4 y dama H4 continuo inmediato. Por lo tanto, torre de A a C2, torre B6. El último intento de confundir las cosas. Torre 2 a C3, alfil G6, amenazando torre por D6. Las negras jugaron torre D8. Un error. El resultado de la fatiga y de lo enfermo que estaba Steinitz. Las negras habrían ganado fácilmente tanto con torre D3 a C7 y la torre C1, que es considerada mucho mejor, rey G2, torre D8 a C2, rey F3, torre C3, rey G4, torre C4, torre B8 y ahora torre C8, con posición ganadora. Después de este error de torre D8, el encuentro siguió con torre B7 y se acordó el empate en vista de dama por B7, dama por F6 y dama G7, pero no la continuación rey G8 debido claramente a dama por D8, rey G7, alfil H5, torre C8, F6, rey H6 y dama por D6, y las blancas son las que mantienen la posición ganada. Después de dama G7, dama por D8, dama G8 y dama F6 seguiría un jaque perpetuo. Por lo tanto, tablas. Espero hayan disfrutado esta partida y sin más nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!